Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hablar de la fecha de lanzamiento, porque hay mucha gente que está preguntando esto, así que bueno, voy a estar respondiendo. Voy a estar hablando de qué estuve haciendo durante estas más de 2 semanas que estuve sin subir video. Estuve tratando de subir antes, pero bueno, no pude, no tuve tiempo. Em, y después, bueno, voy a hablar de personajes, lo que tenemos así ahora a corto plazo. Nostalgic subió un video de Sector. Si no lo vieron, pasen por el video, por el canal de Nostalgic. También tenemos a Cyrax próximamente, a Smoke. Y bueno, no sé si alguien lo notó. Bueno, tenemos algún portrait nuevo que estuvo haciendo Nostalgic. Tenemos a Nightwolf, a Striker también. Y hay algunos más, pero bueno, todavía no pude actualizarlos. Porque además, bueno, de estar trabajando junto con Nostalgic en los personajes, estuve programando otros poderes, o sea, los mismos poderes, pero de otra forma, porque esto está basado en un juego que tenía antes yo, entonces estuve cambiando cosas. Pero además estuve trabajando en los ninjas masculinos. Después más tarde les voy a dejar otro video con gameplay de los ninjas masculinos, más en detalle, para que puedan ver el tema de toda la vestimenta, que hay mucha gente que... Esa es la principal queja, ¿no? Que no, habían cosas que estaban muy mal y yo sabía que estaban mal, obviamente, pero bueno, fue la primera versión. Esta es la segunda, pero esta no va a ser la definitiva tampoco, porque lo que pasó es que mientras yo estaba preparando este personaje, al final siempre Nostalgic está haciendo pruebas y eso, y al final tenemos mejores resultados. Ahora la calidad fue subiendo de los personajes. Entonces, no, esta no creo que sea la última versión. Les voy a mostrar. Y como pueden ver, esta animación no está terminada, justamente por eso, porque mientras estaba por terminar el personaje, ya cambié de opinión y dije que no, que no me termina de convencer. Si bien está mucho mejor y ya lo van a ver en detalle todo el tema de la vestimenta, no llega a la calidad que podemos tener. Por eso tampoco pude trabajar en los poderes de Noob Saibot y Rain, que era el próximo paso. Pero bueno, tranquilos que ya cuando pueda me voy a poner con la tercera versión y ya después, cuando termine los gráficos, me pongo con los poderes de Noob Saibot y Rain. ¿Qué más? Bueno, como digo, el gameplay, voy a dejar un gameplay detallado mostrando bien todos los sprites y cómo se ven, todos los movimientos especiales y todo. Y bueno, vamos a hablar el tema ahora de la fecha de lanzamiento. La idea principal que yo tuve cuando empecé este proyecto era lanzar algo como esté, en el estado que sea, el 31 de diciembre. Esa era mi meta. Este año, el 31 de diciembre, lanzar algo. Si estaban todos los personajes, bien. Si estaban la mitad, la mitad. No tenía una meta de personajes en mente. Pero bueno, después se sumó Nostalgic y ahora las cosas avanzan más rápido. Y si bien estamos mostrando muchos personajes, hay muchas cosas que arreglar de todos esos personajes, más agregar otros frames, como ya saben, que toda la gente dice, "Oh, falta que sea más fluida la animación esta de Idle". Sí, falta. Pero bueno, primero la idea, el primer paso es tener los personajes tal cual arcade y después agregarle más frames en las animaciones que hagan falta. Em, Otro tema de los sonidos también, ya llegaremos al tema de los sonidos. Mucha gente que los sonidos originales quiere, sí, vamos a trabajar con los sonidos originales, pero lamentablemente tenemos un tiempo limitado y no puedo trabajar en todo, entonces prefiero eh, trabajar junto con Nostalgic para tener más personajes, para poder mostrar más personajes. Y después, bueno, poco a poco los vamos mejorando. ¿Qué más? Bueno, la fecha de lanzamiento. Bueno, hablando de la fecha de lanzamiento, seguramente podamos lanzarlo antes el juego, del 31 de diciembre. Pero bueno, eh, la idea era como... Hay gente que está preguntando, que quiere hacer una donación o eso, cómo nos puedan ayudar.
la idea es hacer en Kick, yo voy a volver a streamear y ya que hay gente que quiere donar, por ejemplo, darle algo a cambio, ¿no? Si vamos a poner una meta, una primera meta, si llegamos a esa primera meta, a los pocos días vamos a lanzar una versión beta con algunos personajes, así lo pueden probar todo el mundo. No hace falta, no es solo para los que donan, sino es obviamente para todo el mundo. Y después, bueno, vamos a tener diferentes metas. Y si llegamos a una meta final, digamos, ahí vamos a poder dedicarle más tiempo y quizá para mediados de año, para, digamos, mediados o fines de junio, a lo mejor, podemos tener una versión bastante completa, aunque sea de los personajes, ya veremos, ¿no? Si podemos hacer algunos escenarios más, haremos, o lo que sea. Siempre el paso principal, la idea principal son los personajes, porque los escenarios es donde se pelea y ya está, no afectan el gameplay. Mi idea primera es tener los personajes lo más fiel posible a arcade y después mejorar las animaciones y agregarle los efectos en HD, por supuesto, los poderes, y ya haremos también los escenarios, pondremos los sonidos como corresponde y todo. En eso no hay problema. Pero bueno, la idea principal siempre es que haya la mayor cantidad de personajes disponibles. Quizá para la primer beta que saquemos no haya tantos porque vamos a ir, digamos, ajustando cosas. Hay muchas cosas que ajustar en varios personajes que se mostraron, entonces quizá no lleguemos a tiempo a tenerlos a todos, pero bueno, haremos lo posible. Y bueno, eso es todo. Ya después voy a poner los horarios donde voy a estar streameando en mi canal de Kick. Y toda la gente que quiera colaborar, bienvenido sea, porque como puse en X, en Twitter, en cualquier momento mi placa madre deja de funcionar y voy a tener que comprar otra. Lamentablemente, no sé, estaré un tiempo sin poder trabajar en el proyecto, ya veremos. Pero bueno, espero que siga funcionando, pero bueno, cada vez falla más y en cualquier momento, lo que digo, deja de funcionar. Hoy estuve casi todo el día sin poder hacer nada porque no había manera, pero bueno. Así que bueno, nada, eso es todo. Después voy a dejar los horarios y luego voy a poner, como digo, el gameplay de los ninjas para que puedan verlo, para vean todos los sprites, pero tengan en cuenta eso, que las animaciones están sin terminar porque no va a ser la versión final de los ninjas. Así que nada, eso es todo y nos vemos en el próximo video.